Hola a todos, me da mucho gusto poder estar nuevamente con ustedes. Este domingo celebramos el 20º domingo del tiempo ordinario. Hay 4 notas características de la Iglesia Católica. Las decimos siempre que recitamos el credo en la misa. La Iglesia es una, es santa, es católica y es apostólica. La Iglesia es una porque Jesús fundó una sola iglesia. Es único el mensaje que Jesús nos vino a dejar. Ámense los unos a los otros como yo los he amado, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo y cumplir estos mandamientos que Jesús nos deja en el Evangelio. Es santa porque a través del mensaje de Jesús, si lo vivimos, vamos a vivir en armonía con Dios y con los demás. Vamos a llegar al cielo al final de nuestra vida. Es apostólica porque nos viene desde Jesús, desde los apóstoles. Ellos fueron quienes nos fueron transmitiendo el mensaje de Jesús. Y después de los apóstoles, los obispos y aquellos que ellos iban nombrando a lo largo de los tiempos. Y es católica porque está destinada a llegar hasta los últimos rincones de la tierra. Todos estamos llamados a formar parte de esta iglesia. Al inicio, los apóstoles pensaban que solamente el mensaje de Jesús era para los judíos, porque, como vamos a ver hoy en el Evangelio, Jesús decía que él había sido llamado solamente para llevar su mensaje a los hijos de Israel. Pero cuando Jesús subió al cielo, manda a los apóstoles a llevar su mensaje hasta los últimos rincones de la tierra. Y al inicio pensaban que era solamente convertir a los judíos que vivían en otros países. Sin embargo, cuando llega San Pablo, se dedica a evangelizar a todos los que no eran judíos. Entonces está llamado San Pablo a evangelizar a los paganos, como lo veremos también hoy en la segunda lectura. El mensaje de Jesús, el mensaje del Evangelio, es para todo el mundo. Todos estamos llamados a vivir el amor, a transmitir el amor a los demás. Así que hoy Dios nos va a hablar de esto, nos va a invitar a tener fe en Cristo, fe en su mensaje y saber compartirlo con los demás, que nadie se quede lejos de Jesús, que todos puedan conocerlo, amarlo y seguirlo, porque como dice una frase, a Jesús es imposible conocerlo y no amarlo, amarlo y no seguirlo. Vamos entonces a ver qué es lo que Dios nuestro Señor nos va a decir hoy a través de las lecturas de la misa. La primera lectura está tomada del libro de Isaías, y ahí nos va a decir Dios nuestro Señor: a los hijos de una tierra extranjera que se han unido al Señor para servirlo, más adelante, yo los conduciré a mi santa montaña. Y al final, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. La casa de Dios, el cielo, el paraíso, la nueva tierra donde vamos a vivir todos, está llamada a ser casa para todos los pueblos. Pero dice al inicio de la lectura: observen el derecho y practiquen la justicia. ¿Cómo se llega al cielo? ¿Cómo logramos formar todos esta gran familia que Dios quiere? Observando los mandamientos, cumpliendo aquello que Dios nos pide. El salmo responsorial será este domingo el Salmo 66. Que los pueblos te den gracias, Señor. Todos los pueblos están invitados a formar parte de la familia de Dios. En el último de los versículos que vamos a recitar hoy dice: que los pueblos te den gracia, Señor, que todos los pueblos te den gracia. Que Dios nos bendiga y que lo teman todos los confines de la tierra. A todas partes tiene que llegar el mensaje de Dios. ¿Quién va a transmitir este mensaje de Dios? Nosotros. Todos nosotros estamos llamados a ir transmitiendo el mensaje, pero sobre todo con nuestra vida. Ya saben que las palabras mueven, pero el testimonio arrastra. Es necesario no solo que transmitamos el mensaje de Dios, que lo pongamos en post en nuestras redes sociales, sino que lo vivamos de verdad. Que la gente, al ver a cada uno de nosotros, puedan alabar y glorificar a Dios, que ha hecho maravillas en las vidas de todos los que lo conocen, de todos los que lo sirven. La segunda lectura está tomada de la carta de San Pablo de los Romanos. El domingo pasado, San Pablo se lamentaba un poco por los judíos que no habían aceptado el mensaje de Jesús. Pero hoy dice: a lo mejor es para que nosotros, viviendo el mensaje, ellos se convenzan y crean. Así como al inicio Dios había elegido al pueblo de Israel para que los demás pueblos siguieran a Dios, pues ahora Dios nuestro Señor está llamando a los paganos
para que los judíos y todas las demás personas se transformen y sigan el mensaje de Cristo. San Pablo era un judío convencido, pero cuando conoció a Jesucristo se dio cuenta que había un nuevo camino que seguir. Y por eso también nosotros, siguiendo el ejemplo de San Pablo, estamos llamados a transmitir el mensaje de Jesús. Toda nuestra vida se resume en este mandamiento: seguir a Jesús, conocerlo y amarlo. Es importante que cada uno de nosotros conozca bien el Evangelio. San Pablo, antes de comenzar su misión apostólica, tuvo encuentros con Jesús en el desierto. Ahí fue instruido por el mismo Jesucristo, en su mensaje, en el Evangelio, en la voluntad de Dios, en el conocimiento del Espíritu Santo, en la entrega a los demás, en el servicio desinteresado, en el esfuerzo de dar incluso la propia vida por el Evangelio. Y después fue lo que San Pablo vivió y transmitió a los demás. Bueno, pues eso estamos invitados cada uno de nosotros. Y el Evangelio está tomado del capítulo 15 del Evangelio de San Mateo y nos narra este encuentro que Jesús tuvo con una mujer pagana, una mujer que no era del pueblo judío. Va Jesús caminando hasta el norte de la tierra de Israel, casi en la frontera con Tiro y con Sidón, lo que sería hoy la tierra del Líbano. Los apóstoles a lo mejor un poco extrañados de que Jesús fuera tan al norte, pero Jesús tenía que encontrarse con un alma que tenía que ser salvada. Y ahí va Jesús hasta los límites de la tierra de Israel. Esta mujer, que no era judía, sin embargo, había oído hablar de Jesús. Había oído de las curaciones milagrosas que Jesús hacía, que ayudaba a todas las personas. Y por eso, cuando se entera de que Jesús va hacia ese lugar donde ella vivía, lo primero que hace es salir corriendo para encontrarse con él y pedirle que la ayudara. Tenía una hija que estaba enferma, una hija que parecía que estaba atormentada por un demonio, como cada uno de nosotros cuando nos ponemos en oración. Señor, escúchanos. Señor, atiende a las súplicas que te hacemos. Cuando le pedimos por nuestros seres queridos que están enfermos, cuando le pedimos por la paz del mundo, cuando le pedimos porque nos hace falta trabajo, porque no nos está yendo bien en el colegio, y nos acercamos a Jesús como esta mujer cananea. Señor, atiéndeme. Y parece que Jesús no le hace caso, como si no le escuchara. En un momento los apóstoles le dicen a Jesús: Jesús, por favor atiéndela, porque va gritando y va haciendo mucho escándalo detrás de nosotros. Jesús les dice a los apóstoles: yo he sido enviado solamente al pueblo de Israel. Pero la mujer se planta delante de Jesús y le dice: por favor, socórreme. Qué fe de esta mujer, que a pesar de que parece que Jesús no le escucha, que por lo que dice Jesús a los apóstoles parece que no le va a hacer caso, ella se pone delante de Jesús y le dice: por favor, socórreme. Jesús todavía le dice una frase un poco más fuerte: no está bien quitarle el pan a los hijos para dárselo a los cachorros, ¿verdad? Como diciéndole: mi mensaje es solamente para el pueblo de Israel. Pero la mujer le dice: pero Señor, también los cachorros comen lo que cae de la mesa de los señores. Y Jesús se sorprende de esta respuesta que le da esta mujer. Y les dice delante de los apóstoles: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que me estás pidiendo. Qué grande es tu fe. Lo mismo había dicho, ¿se acuerdan del centurión romano? Cuando en Cafarnaún le dice el centurión: no es necesario que vengas a mi casa, tan solo di una palabra. Y Jesús les dice a los apóstoles: en Israel no he encontrado una fe tan grande. Ven cómo muchas veces las otras personas nos dan ejemplo, testimonio de fe. Esta mujer cananea y el centurión romano fueron ejemplos de fe que Jesús pone para sus apóstoles. Tengan la fe de esta mujer, tengan la fe de este centurión. Una fe que logra no solo mover montañas, sino arrancar esas gracias de Dios nuestro Señor. Así que seguimos también el ejemplo de la Santísima Virgen, cuando Jesús parece que le dice: todavía no ha llegado mi momento en las bodas de Caná, y María le dice a los sirvientes: hagan lo que Él les dice. Yo los invito entonces hoy, en este domingo, a preguntarnos cada uno de nosotros: ¿y cómo está mi fe? Viendo la fe de esta mujer, pensando en la fe de los apóstoles, en la fe del centurión romano, en la fe de la Santísima Virgen, preguntarnos cada uno de nosotros: ¿y cómo está mi fe? ¿Qué calificación le pongo a mi fe? ¿Tengo una fe capaz de mover montañas como un grano de mostaza, o todavía tengo que seguir trabajando? Si Jesús me dijera en este momento: ¿sabes qué? No te voy a conseguir lo que tú me pides,
¿Me iría entristecido o seguiría detrás de Jesús pidiéndole, Señor, atiéndeme, Señor, socórreme? Como esta mujer que lo único que le importaba en su vida era su hija que estaba atormentada por un demonio. Ojalá que cada uno de nosotros no nos desalentemos nunca porque parece que Jesús no nos escucha. Sigamos orando con mucha confianza, con mucha fe. Señor, socórreme, Señor, ayúdame. Y verán cómo Dios nuestro Señor nos va a conceder las gracias que necesitamos en nuestro corazón. Ya se los he dicho yo en algunas otras ocasiones. Jesús, Dios, no siempre nos da lo que le pedimos, pero siempre nos da lo que necesitamos. Algunas veces nos concede las gracias que le pedimos. ¿Cuántas personas durante estos meses de enfermedad han recuperado la salud? También otros seres queridos han partido a la casa del Padre. Pero ha ayudado mucho también a las familias para encontrarse, para unirse, para reforzar su fe. Yo lo he visto a través de las peticiones que me llegan para las misas. A veces cuando pedimos pensamos solamente en nosotros mismos. Nos duele mucho que un ser querido se vaya al cielo porque ya no va a estar con nosotros. Y se nos olvida pensar también en la felicidad de la persona por la que estamos pidiendo. ¿Qué es lo que Dios nuestro Señor quiere para esa persona? ¿Qué es lo que esa persona le está pidiendo a Dios nuestro Señor? Entonces tratemos siempre de tener mucha fe y de pedirle a Dios con gran confianza. Señor, concédeme esta gracia que yo creo que es lo mejor. Pero no nos olvidemos de las palabras de Jesús en el huerto de Getsemaní. Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Siempre nuestra oración tiene que terminar así. Señor, yo te pido esto que necesito, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Como decían también en el Evangelio, algunos leprosos que se acercaron, Señor, si tú quieres, puedes curarme. Señor, si tú quieres. Y eso es lo que yo hoy le pido a Dios para cada uno de ustedes. Una fe muy grande, una confianza enorme en la voluntad de Dios, pero también el que sepan confiarse en la misericordia de Dios, ponernos siempre en sus manos. Que tengan todos un feliz domingo. Si pueden, vayan a misa, y si no pueden todavía ir a misa, como aquí en Chile donde yo vivo, pues no dejen de ver la misa a través de las redes de comunicación social, porque aunque no es obligatorio ir a misa, escuchar la misa, volver a escuchar las lecturas, hacer oración, pedir por las intenciones de los demás, nos acerca mucho a Dios y fortalece nuestra fe. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Nos vemos dentro de unos días en el siguiente video. Que Dios los bendiga a todos.